Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Antes que nada, me gustaría explicar que en la vida hay datos. Todo se puede cuantificar. Entonces, ¿qué pasa? Que un dato por sí solo no sirve para nada o no tiene valor. Porque si yo digo rojo, por ejemplo, sabemos que es un color rojo, pero no podemos relacionar con nada. En cambio, si yo digo esta mesa es de color rojo, ahí ya estamos relacionando datos entre sí, la palabra rojo con la palabra mesa. Entonces, de esto se encarga una base de datos. Es un sistema informático encargado de almacenar datos por separados y relacionarlos entre sí. Entonces, la definición correcta para una base de datos sería la de un sistema informático para el almacenamiento de datos relacionados entre sí de una forma centralizada. Es importante decir que estos datos dentro de las bases de datos se organizan en tablas. Las tablas se refieren al tipo de modelado donde se guardan los datos recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja a la vista general de un programa de tablas, y estas se componen de dos estructuras, los campos y los registros. El campo corresponde al nombre de la columna, debe ser único y además tener un tipo de dato asociado. Los registros corresponden a cada fila que compone la tabla. Ahí se componen los datos y los registros. Eventualmente, estos pueden ser nulos en su almacenamiento. En base a esto, nosotros podemos decir que en las bases de datos podemos almacenar, modificar y borrar información. Básicamente, solo podemos hacer esas tres cosas. Y ahora, ¿cómo organizamos todo eso? Esto es mediante un gestor de base de datos, que es el programa que se encarga de realizar todas estas acciones. Este gestor lo que nos permite es realizar consultas, lo que anteriormente mencionamos, almacenar, modificar o borrar información. Supongamos que tenemos una tabla, por ejemplo una tabla llamada equipo, y en esta un identificador de equipo que va a ser un número y nombre del equipo, por ejemplo Valencia, y el equipo va a tener el identificador número 1. Después tenemos otra tabla que se llama jugadores, donde aparece el ID de jugador, ID de equipo y el nombre del jugador. Entonces, ¿cómo relacionamos la tabla jugador con la tabla equipo? Fácil, por el ID de equipo. Es decir, que para un equipo van a haber varios jugadores, lo que se conoce como una relación de 1 a varios. Otra de las cosas a tener en cuenta son los tipos de datos. Estos tipos de datos indican la clase de datos, ya sea carácter, número, sí, no, etc. Y las operaciones permitidas en cada columna, operaciones numéricas, entre otros. Cada tipo de dato tiene un nombre. Por ejemplo, para los datos de carácter tenemos char, y para los datos de columna de valores, ya sea verdadero, falso, sí o no, tenemos boolean. Y eso sería toda la explicación de base de datos. Espero que haya sido útil y breve.